Buenas tardes chicos, vamos a trabajar en la clase de hoy de historia. El tema que nos corresponde es hablar acerca de la Gran Depresión. Comencemos. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en una gran potencia económica mundial. Los estadounidenses exportaron el consumismo en una época denominada los felices años 20, un periodo de prosperidad económica que se truncó bruscamente en 1929. Bueno chicos, entonces lo que vamos a tratar es acerca de esta gran crisis que se dio en el año 1929 y que llevó a Estados Unidos a atravesar por la peor crisis económica que había tenido, ¿no? Seguimos. En 1929, en la economía estadounidense se dio una combinación de factores que favoreció la crisis. Sobreproducción. Después de la Primera Guerra Mundial se produjeron bienes a un ritmo elevado y en cantidades superiores a las necesarias. En consecuencia se acumularon los stocks. El equilibrio entre oferta y demanda de productos se vio descompensado. Especulación bursátil y financiera. Ante la improductividad de la inversión industrial, la bolsa se convirtió en el medio más rápido para obtener beneficios mediante la compra de acciones o bajo precio, incluso gracias a préstamos bancarios para venderlas posteriormente más caras. Entonces, estas son algunas de las estrategias que utilizaron en Estados Unidos para mejorar la crisis en la que estaban, ¿no? Aparece también este tema sobre el stock. Stock quiere decir los productos que elaboran y almacenan para posteriormente sacar a la venta. Entonces acumulan productos para que luego estos sean vendidos. Y de la misma forma, como nos dice aquí, especulación bursátil y financiera, donde utilizaron los préstamos bancarios, ¿no? Para aumentar su economía. Características de la crisis bursátil. Se extendió por todos los sectores económicos norteamericanos y provocó una profunda depresión. Entonces, la caída de estas negociaciones, de estos préstamos, por ejemplo, hizo que la crisis en Estados Unidos se ahondara más y cayeron en esta depresión, ¿no? Vamos a ver crisis financiera. La retirada del dinero de los clientes y la no devolución de los préstamos provocó la quiebra del sistema bancario. ¿Por qué se da esto, chicos? Porque, por ejemplo, un banco no es que tenga bodegas llenas de dinero, ¿no es cierto?, guardado. Siempre en los bancos del dinero que ingresa, los ahorristas guardan su dinero y ese dinero los bancos utilizan para hacer préstamos y cobrar intereses. Entonces, mediante esto es que los bancos se mantienen. Y al existir esta crisis, los bancos caen en insolvencia, no tienen dinero. ¿Por qué? Porque los que realizaron los préstamos no tienen para pagar estos préstamos y los que depositaron el dinero quieren retirar sus ahorros, su dinero. Entonces ahí se hace un desequilibrio en estas dos cantidades. Luego tenemos crisis industrial y comercial. Se produjo una contracción de la actividad productiva y comercial por la falta de financiación y el descenso de los precios, a causa de la caída del consumo. Como consecuencia, quebraron numerosas empresas y aumentó la desocupación. A la vez que entra en crisis financiera, ¿no es cierto?, de, por la insolvencia de los bancos, también se da una crisis industrial y comercial. ¿Por qué? Porque la gente está
está quedándose sin dinero, ¿no es cierto? Entonces, como la gente no tiene dinero para comprar, las fábricas, las empresas se están quedando con toda su producción. Entonces, ahí se da esto que nos dice aquí, eh, la contracción de la actividad productiva, ya que esto provoca también que las empresas bajen los precios de los productos para que suba el consumo. Sin embargo, la gente está demasiado insolvente para realizar cualquier tipo de consumo. Crisis agrícola. La caída de precios acabó de hundir este sector que arrastraba una crisis de sobreproducción desde 1925. La crisis económica de Estados Unidos se extendió rápidamente por toda Europa, excepto la URSS, América Latina y las colonias europeas. La ineficacia de los gobiernos para solucionarla hizo que la población cuestionara la democracia y apoyara ideologías extremas, lo que favoreció la implantación de regímenes autoritarios en la década de 1930. Bueno, chicos, sobre la crisis agrícola nos dice que también ingresó en este desbalance económico, ¿no? Ahora, en cuanto a la crisis de Estados Unidos, al ser Estados Unidos una potencia mundial, si la economía de esta potencia está en crisis, afecta a todos los otros países que dependen de esta economía. ¿Por qué dependen? Porque se realiza el comercio, ¿no es cierto? Entonces hay importaciones y hay exportaciones. Al estar Estados Unidos en crisis va a no querer comprar de otros países hasta que su economía mejore. Entonces, por esta razón, se afecta también la economía de otros países que están dependiendo de la economía de Estados Unidos. Principalmente estos países eran de América Latina. Como siempre hemos dependido de la economía de cómo vaya la economía y aún más en la actualidad que tenemos ya hasta la moneda de Estados Unidos, ¿no? Vamos, consecuencias de esta crisis. En cuanto a las consecuencias económicas, la gravedad y la magnitud de la crisis supusieron el fracaso del liberalismo económico tradicional y el inicio de la intervención del Estado en la economía. Bueno, entonces aquí nos dice que el liberalismo económico tradicional entró en crisis y hubo una intervención del Estado en la economía. Se dan algunas políticas sociales, la disminución de los salarios y el aumento de desempleo se extendieron. Los obreros y campesinos se vieron abocados de la pobreza y el hambre. En Estados Unidos y Europa se produjeron numerosas migraciones interiores en busca de trabajo. Entonces, esto es una consecuencia de la crisis. Siempre cuando hay una crisis económica, los sectores productivos, los dueños de las empresas, todos estos empresarios se cuidan entre ellos. Entonces, ¿quién sale afectado? El pueblo, ¿no es cierto? Disminuyen empleos, bajan salarios y la gente tiene que acomodarse a lo que le den, porque, o sea, el empresario es dueño de sus empresas, ¿no es cierto? Entonces puede mandar lo que él quiera. Eso también vimos, por ejemplo, en esta pandemia, cuando la gente más necesitó de un empleo, de un ingreso económico. eh, el presidente estuvo ahí respaldando, ¿no es cierto?, a los empresarios y permitiendo que estos hagan o despidan gente de forma masiva. Entonces, eso siempre pasa en las crisis, sobre todo en el capitalismo en el que estamos viviendo. Políticas. La crisis debilitó los sistemas democráticos. Entonces, al existir este tipo de cosas, de ley se afecta a la democracia, ¿no es cierto? Porque no es democrático que en una sociedad que se encuentra en crisis económica se dé más prioridad a la pérdida que puedan tener
los empresarios, los que tienen grandes capitales. Entonces, eso estamos hablando ahí de corrupción, ¿no? Y bueno, eso sería el tema del día de hoy, chicos. Gracias por atender.